Buenas noches, Uriel. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Luz. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gabriela, buenas noches. Melina. Florida, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Sheila. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Wilson. Buenas noches, Lorena. María José Sazón. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Eric. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, María Los Ángeles. Lic, perdone, buenas noches. Buenas noches. Fíjese Sí. que quería comentarle algo rapidín antes de que comencemos la clase. Yo tuve un accidente la semana pasada y la verdad es que se me va a complicar ir a la universidad, pues los días que tengamos que ir presencial, ¿verdad? Yo le comenté a Lic Alan la semana pasada que me examinó y me dijo que pues obviamente lo más recomendable es poder ir a la facultad para poder hablar con ustedes. ¿Cómo a qué horas más o menos yo lo encuentro en la facultad, Lic, para poder ir a dejarle las constancias? Disculpe. Yo llego normalmente como a la 1:30. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces yo voy a tratar de llegar el día lunes. Voy a pedir favor que me lleven porque sí se me complica mucho. Para poder, porque a coordinación yo ya les envié correíto, pero pues no tuve respuesta por parte de ellos. Y pues sí, digamos, los días que vayamos presencial va a ser un poco complicado tener la asistencia, ¿verdad, Lic? Entonces, para pues obviamente no faltar en ese sentido. Va a estar bien. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar la clase. Tómate tiempo en escoger a un amigo, pero sé más lento, aun cuando hay que cambiarlo. Es una verdad, ustedes. Bueno, vamos a ver hoy lo que es los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Vean que lo interesante es que nosotros tenemos una norma dentro de la legislación guatemalteca que establece que los convenios internacionales son parte de los derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores. Existe una norma que lo dice así, literalmente. La importancia de los convenios internacionales. Eso significa que cada vez que hablemos nosotros en Guatemala del derecho laboral, no se ubique nada más en el código. Ya hemos hablado que cuando hablamos de derecho laboral, mejor hablemos de la legislación laboral. Incluyen pactos colectivos de condiciones de trabajo, incluyen convenios colectivos, reglamentos interiores de trabajo, código de trabajo, constitución política, cualquier otro tipo de disposición. Y hoy vamos a ver los convenios internacionales. Vamos a ver un convenio particular que habla de la Constitución de la OIT. Vamos a ver lo interesante que se refiere también a las recomendaciones. Hablar de la Organización Internacional del Trabajo, estamos hablando de su creación. 8 o 9 representantes de diferentes países y a nosotros de habla hispana nos representa Cuba, por ejemplo, en la comisión que va a crear la Organización Internacional del Trabajo. Esto, por supuesto, vean qué interesante, ya existía una idea general, ya existía un documento que permitió a esta comisión establecer algunos parámetros. Ya existía un documento antes, pero nosotros hablar de la Organización Internacional del Trabajo nos vamos a referir. 1919, una comisión y que llega, bueno, el Tratado de Versalles dice, señores, es necesario crear un organismo de carácter internacional que defienda y proteja a la clase trabajadora. Va a dar cuenta en el preámbulo, muchos piensan que hablar del derecho laboral es como que nosotros fuéramos socialistas. No, no, señor. El derecho laboral no tiene ideología. Hoy vamos a leer el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, donde los estados capitalistas como Estados Unidos, porque quien preside la comisión para la creación de la OIT es el
presidente de la Organización de Trabajadores de Estados Unidos. Pero vamos a apagar, ¿no? Bueno. Licenciado, perdone, no le escuché muy bien quién preside la OIT. ¿Perdón? Que no le escuché bien quién preside la OIT. No la preside. Estamos hablando ahorita de la Constitución 1919, cuando se elabora, cuando se crea la Organización Internacional del Trabajo. Oíme, hay reuniones, pero en una de ellas pues, dice, señores, el Tratado de Versalles. Nos adquirimos el compromiso de crear una organización de carácter internacional para proteger a la clase trabajadora. Nombra una comisión integrada, creo que son 8 países, incluyendo Cuba. Quien preside esa comisión es el presidente de una federación de trabajadores de Estados Unidos. Entonces, lo que yo quiero referirme es que cuando leamos el preámbulo, escuchen, habla precisamente de las injusticias, habla de la miseria que ha provocado la industrialización en la clase trabajadora. Habla que es necesario conseguir la paz y la armonía. La Constitución de la OIT dice, señores, el trabajo no es una mercancía. Ténganlo bien claro. Ya hemos leído un artículo donde hemos hablado que usted puede vender su empresa individual, vender sus acciones de una sociedad anónima. Lo que nunca puede vender son los trabajadores. De lo que nunca usted puede disponer de los trabajadores porque no son esclavos ni son objetos. Y hoy vamos a ver cómo la OIT protege precisamente esos aspectos de la clase trabajadora. Bueno, nace la OIT. Entonces hay necesidad de hacer una constitución, hay un articulado y vamos a ver aquí, bueno, lo que pasa es que cada vez que admitimos a alguien nos tenemos que salir. Bueno, nace la OIT, tenemos una constitución, ya aparecen 3 órganos fundamentales de la OIT, que es la Conferencia Internacional del Trabajo, que es el Consejo de Administración y también la Oficina Internacional del Trabajo. Cada una tiene sus propias funciones, son los 3 órganos más importantes. Y como un antecedente histórico, la primera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que es uno de los órganos de la OIT, se dio en Estados Unidos, en Washington, y ahí adoptan los primeros 6 convenios internacionales. El adoptar los convenios no significa que estén aprobados, significa únicamente que ya para que un Estado lo ratifique, pues llevará su proceso en el Congreso, en el caso de Guatemala y otras circunstancias adicionales. Pero, por ejemplo, la Conferencia Internacional del Trabajo va a conocer la adopción de nuevos convenios internacionales o recomendaciones. Los convenios necesitan ser ratificados por los estados, las recomendaciones no. La Corte Constitucional de diferentes sentencias va a encontrar usted que hacen alusión dentro de su análisis doctrinario o legal de aspectos que contienen recomendaciones de la OIT, que no necesitan no son vinculantes, ni siquiera son ratificados por los países, pero por ser país miembro y si favorece a la clase trabajadora, la Corte Constitucional nuestra pues ha tomado en consideración los aspectos que se dan en esas consideraciones. Fíjense que se dan los famosos convenios. No, todavía no. Estoy compartiendo. Estos convenios internacionales, fíjense que si no se llega a la mayoría, pero es un buen convenio, no hay pena. Entonces, vean, se quedan como convenios particulares que los miembros en forma particular, los estados pueden adoptarlo, pero no son convenios de la OIT. Por eso la Constitución dice, señores, eso se le va a denominar convenios particulares. Nos vamos a dar cuenta que entonces obligatoriamente la Conferencia Internacional, que es uno de los órganos de la OIT, se reúne una vez al año. Norma general va a ser en Suiza, Ginebra, Suiza.
Habla mucho del tripartidismo, o sea, empleadores, trabajadores y el Estado. En el caso de los delegados, por ejemplo, para asistir a las conferencias, van 2 delegados gubernamentales, va un delegado de los trabajadores y uno de los empleadores. ¿Quiénes los nombran? Los nombran sus organizaciones. En el caso de los trabajadores, los sindicatos. Y en el caso, por ejemplo, Guatemala, de los empleadores o patronos, los hacen a través de las cámaras y especialmente su coordinadora general que tiene, que es el famoso CACIF. Entonces, así están representados. Vamos a ver otros aspectos, pero antes de comenzar yo quisiera molestarlo con algo. Yo necesito, como no nos fue tan bien el examen, necesito un alumno, una alumna que me ayude algo. Yo le voy a estar indicando, anotame este punto porque lo voy a evaluar para el examen. Y el día lunes, pues si todos los días de clase me los puedas, nos ponemos de acuerdo cómo me los envías, para que yo pueda evaluar de sus puntos específicamente y que todos estén enterados. Entonces necesito una colaboradora, un colaborador, para que me tome nota de esto. Tan voluntarios. Bueno, vamos a dejar aquí a Eric. Sí, Eric fue el que primero levantó la mano. Eric, entonces te vas a encargar. Yo solo te voy indicando y vos vas haciendo las anotaciones, si querés por ahí donde estás, y si querés las escribís acá. Bueno, vamos a comenzar pues y vamos a hablar entonces de los convenios. Me van a ayudar a leer, casi se lo resumí. Vean pues. Esta parte de los convenios a mí me parece sumamente interesante. Haber perdido la clase del día lunes me perjudicó hoy, nos perjudicó a todos, porque yo quiero terminar el programa. Entonces yo le voy a enviar 2 documentos en estos los convenios. Este que es bien completo y el que vamos a hacer ahora que es un resumen, un análisis. Pero este está bien completo, lo tengo y se lo voy a enviar. Bueno, entonces vamos a ver primero la fundamentación. ¿Por qué Avidan Ortiz dice que los convenios también constituyen derechos mínimos, derechos sociales mínimos de la clase trabajadora? Porque existe una norma que lo establece. El artículo 102, inciso T, de la Constitución Política de la República de Guatemala, nos señala, nos indica derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. No está hablando del Código de Trabajo. Cuando usted habla de legislación del trabajo, está hablando de todos los documentos, de todas las leyes, de todas las disposiciones legales, ya sea un de carácter internacional, pero que estén ratificados por Guatemala. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades, llámese el Ministerio de Trabajo. Inciso T. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. Esto que lo voy a leer ahorita está en el 102, inciso T. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados internacionales se va a considerar como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores en la República de Guatemala. Aquí está su fundamento legal, para yo asegurarle que los convenios ratificados por Guatemala son derechos mínimos de la clase trabajadora. Claro, siempre y cuando le favorezcan al trabajador. Y vamos a ver en su Constitución, en uno de los artículos que dice, señores, si nuestros tratados, nuestros convenios internacionales perjudiquen al trabajador por una norma de carácter interno, apliquen la que más le favorezca al trabajador. Si el convenio le perjudica, apliquen el derecho interno. No importa que nosotros seamos la Organización Internacional del Trabajo. Lo dice la propia OIT en su Constitución o en sus articulados. Bueno. También, después del 183, pues, dice la forma de cómo se aprueban, que tienen que, para retirar un convenio, el presidente obligadamente tiene que someter a consideración del Congreso ese convenio para su aprobación y antes de su ratificación, que los tratados y convenios internacionales y los contratos y concesiones de servicios públicos.
que le toca al presidente dirigir la política exterior y relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Ahora la parte imperativa. ¿Por qué es ley un convenio internacional en Guatemala? Porque el segundo considerando del Código de Trabajo establece que es conveniente ajustar y precisar los preceptos del Código de Trabajo con el objeto de acomodarlos a la doctrina y a la técnica jurídica, así como integrarlo con los precedentes de los tribunales del ramo. ¿Y aquí qué me pasó a ustedes? ¿Por qué me apareció esa otra ventana? El compañero empezó a presentar su pantalla. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos para borrarla? ¿No se puede? Vuelve a darle a presentar a usted y va a volver a tomar el control. Pero me siguen apareciendo. Mira quién nos apoya ahí para que no nos aparezca más. Vamos a ver si ubicamos quién está presentando. O yo mismo la habilité, ¿no? No, pero ahorita... Ya que habló el compañero que estaba presentando, perdón. Sí. Ahorita ya no está presentando nada. Es Jorge el que estaba presentando. Ah, gracias. Tengo duda por qué puede él presentar. Si se puede hacer. Sí, tendría que configurar usted ahí donde están los 3 puntitos antes de colgar la llamada. Ahí puede poner los permisos, qué opciones ¿Aquí? podemos tener cada uno. ¿Aquí? No logro ver su pantalla, Alec. Ay, vamos a ver qué hacemos, pues. Sí, me parece un poco raro. Licenciado, creo que dándole doble clic ahí donde tiene el puntero. ¿Aquí? No, encima no, en donde está negro. ¿Aquí? Ahí, dele doble clic. Ah, no, entonces no. Pero ¿cómo le A mí me hacemos parece que usted ya está compartiendo. ¿Quién era que estaba presentando para escribirle que se puede dejar de presentar? El compañero que estaba presentando ya dejó de presentarle. A mí me aparece su pantalla. Sí, yo sí miro su pantalla, no sé los demás compañeros. Bueno, veamos. Yo creo que él no lo está haciendo de mala fe. Pero ahora me quedo yo con un problema. Lick, ¿y si se sale y vuelve a entrar? Así, porque es su pantalla la que está doble en la mía. Entonces solo salga y vuelve a entrar y tal vez ya puede compartir bien. Ahora sí me la complicaron, pues. Vamos a ver. Ahí regresé a mi pantalla. Bueno, voy a salir y voy a ingresar, ¿eh? Muy bien. Qué bromita, wow. El Lick no puede salir, dice que lo dejaron encerrado. 5 puntos menos para Jorge. Habemos 4 Jorges, aquí no hay cuál. Para los 4, así son 20. O todos hijos o todos entrenados. El que empezó el... Por el delito de haberte llamado Jorge. Inocente. Vieron, el que empezó el problema es el que deberían de estar alegando, pero... El que lo empezó es el Jorge que no está hablando, dice. Creo que deben porque sacaron menos de 5 en el parcial. Al menos di una solución, vieron. Ahí está, Lick, ahí sí ya se mira. Tiene apagado el micrófono.
¿Qué te está viendo? Bueno, vamos a continuar. Entonces, en el segundo, ¿ahora sí me escucha? Sí, Lick. Bueno, entonces, en el segundo considerando, tenemos nosotros la base legal para decir que son imperativos en Guatemala los convenios internacionales en materia laboral. Vean, la misma Constitución, nos vamos a dar cuenta nosotros, la Constitución de la OIT, que nos dice de que también está el indubio pro operario. Si algún convenio internacional perjudica derechos de los trabajadores, dicen, señores, no lo apliquen la ley que más favorece al trabajador, que pueda ser una norma de carácter interno. Lo dice la propia Constitución, que es un articulado prácticamente. Entonces, dice que el contrato de trabajo, vean qué interesante, porque tenemos artículos que nos señalan. Por ejemplo, un contrato de trabajo, no únicamente lo que usted, por ejemplo, el caso de Carlos David, si firma un contrato de trabajo, no únicamente se va a sujetar a lo que dice el contrato de trabajo, que eso podría ser en el derecho común, pero en el derecho laboral no. ¿Por qué? El firmar el contrato por parte de Carlos David con un patrono significa que en ese contrato, además de lo estipulado, van las obligaciones y derechos que le otorgan todas las disciplinas laborales en Guatemala, incluyendo el Código y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. En el 211 dice que también todos el derecho que tiene el Ministerio de Trabajo, que va a tener prácticamente a cabo de proteger la parte del sindicalismo, también tiene la obligación que todo derecho de sindicalización tiene que aplicar lo que dice la Constitución y también lo que dicen los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala. La OIT, entonces, vamos a leer lo que yo les estoy explicando, es precisamente lo que tenemos en pantalla. ¿Quiénes nos apoyan para leer, para ir avanzando? Wilson. Buenas noches, licenciado. ¿Puedo? Sí, por favor. Muy bien. Antecedentes. Extraído para fines académicos de la página web de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó en la Primera Guerra Mundial y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Su constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una comisión de trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La comisión, presidida por Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo, AFL, estaba compuesta por representantes de 9 países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue la organización tripartita, la única en su género, con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus organizaciones ejecutivas. La Constitución contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores, fundada en Basilea en 1901. Muy bien. La acción. Sí, yo quiero pedirle por favor, Eric, que me va a ir haciendo el resumen para el examen. Eric, ok, dígame. Tenemos el Tratado de Versalles. Me gustaría, Eric, que llegáramos, fíjate que los 9 países que participan ahí está Cuba. Ponémosle ojo mucho a Cuba, por si yo llegara a preguntar qué es el país pues, que nosotros tenemos más cerca. Cuba no estamos hablando de la Cuba actual, estamos hablando de Cuba de 1919, que no era el sistema socialista, era otra Cuba. Y vean qué interesante, dentro de los 9 países que tuvieron representantes para constituir la Organización Internacional del Trabajo estaba Cuba, la importancia que tenía Cuba en ese entonces. Continuamos.
También otra cosa que se dieron cuenta que la constitución de la OIT dice que también tomó ideas ya experimentadas por la Asociación Internacional para la Protección de Trabajadores. Continuamos esto y después te doy el tiempo, Jorge. Terminamos de leer esto. Muy bien, licenciado. Las acciones en favor de una organización internacional que enfrentara temas laborales se iniciaron en el siglo XIX y fueron lideradas por dos empresarios, Robert Owen, 1971-1853 de Gales, y Daniel Letgrand, 1783-1859 de Francia. O sea, tenemos uno de Gales y uno de Francia, pero si se dan cuenta, la OIT no nace por trabajadores, nace por empresarios, nace por países capitalistas, ¿verdad? Veamos esta parte, por favor. Seguimos, Wilson, y después que nos ayude el compañero que nos quiere. Con mucho gusto, licenciado. La OIT ha realizado aportes importantes al mundo del trabajo. Desde sus primeros días, la primera conferencia internacional de trabajo en Washington en octubre de 1919 adoptó 6 convenios internacionales del trabajo que se referían a las horas de trabajo en la industria, desempleo, protección de la maternidad, trabajo nocturno de las mujeres, edad mínima y trabajo nocturno de los menores en la industria. Bueno, ahora el otro compañero que quedó de ayudarnos ahí, que se lee esta parte. No quiero decir, espérate, Sergio. La primera conferencia, la conferencia internacional es un órgano de la OIT. La primera que se llevó a cabo se llevó en 1919 en Washington. Importante que en ese mismo año, en la primera conferencia, se adoptaron 6 convenios internacionales. Ahí está sobre qué aspectos fueron. Pero lo interesante es que fue la primera y se adoptaron. Eso no significa que los países miembros tenían que aplicar como derecho mínimo esos convenios. No, había que iniciar todo el proceso. Por ejemplo, en Guatemala se necesita la aprobación del Congreso de la República. Regresemos entonces hoy, por favor, a Sergio. Todo lo que está subrayado, por favor. Sí. Entonces, sí.
Tal vez Eric me anotas eso de que ganó el premio Nobel de la Paz. Interesante, ¿va? Por cierto, ustedes, la OIT es una agencia especializada de Naciones Unidas, de la ONU. Vamos a ver también un tribunal ahí, que es el que interpreta, pero sí que quiero quedar claro, por lo que vamos ahorita, la OIT es una agencia especializada de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Luego, aquí sigue hablando. Lo interesante del último párrafo es que dice que, se recuerda que cuando yo les mencioné a ustedes las 4 huelgas que transformaron el mundo, en una de ellas fue la de Polonia. En Polonia aparece un movimiento que se llama Solidaridad. Pues realmente el movimiento lo iniciaron unos astilleros, los famosos astilleros de Lenin, y se discutía sobre el precio de la canasta básica, o sea, sobre los productos de consumo. Ahí comienza todo este movimiento y al final es un movimiento tan fuerte en toda Polonia que estando dentro del bloque soviético, en un sistema comunista, un sistema socialista, viene Polonia y exige y al final 2 grandes principios que estaban en la Organización Internacional del Trabajo, del cual de los cuales ya habían sido ratificados por Polonia, no se ponían en práctica. Fue los primeros logros que trató este movimiento solidario con su líder, Lech Walesa, que fue el que organizó todo. Pero lo interesante es de que, vean, estamos hablando de un país, Polonia, un país del bloque soviético, de un sistema socialista. Y de ahí precisamente nace un movimiento popular de trabajadores y logran independizarse del bloque soviético, y es donde ellos le llaman el amanecer de nuestra democracia, el haberse separado y iniciar ellos su rumbo, por supuesto, con otro tipo de sistema totalmente diferente. La importancia que se tiene acá es que la OIT fue fundamental para colaborar con separar del bloque soviético precisamente a Polonia. Y Polonia, pues hoy por hoy saben que es un país muy desarrollado, pero lo interesante es que la OIT, especialmente el convenio 87 que había sido ratificado, exigieron el respeto al derecho precisamente de sindicalización. Y les dejé aquí este chileno, porque qué interesante que ya en la OIT ya hubo un chileno precisamente que fue director general. ¿Cómo funciona la OIT? La OIT tiene un tripartidismo y un diálogo que propone el diálogo social. ¿Qué es eso? Bueno, lo que se trata es de que en la OIT están representados los estados, los empleadores, o sea, los patronos, y los trabajadores. Es tripartito porque precisamente dentro de sus funciones está de que ese tripartidismo, los conflictos que se ven en esos lugares, deben promover tanto el Estado como los representantes de trabajadores y empleadores, buscar una solución para obtener un progreso de carácter social y económico. La estructura de la OIT, en la cual trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos en sus deliberaciones. La OIT fomenta el tripartidismo dentro de sus fundantes, empleadores, trabajadores y Estados miembros, al promover el diálogo social entre las organizaciones sindicales y empleadoras que lo formulan. Y en cuanto es pertinente en la aplicación de políticas nacionales en el ámbito social y económico, así como respecto a otras cuestiones. Lo interesante es que la OIT trata de tener Estado, trabajadores y patronos. Busca precisamente este tipo de representación para buscar soluciones a los problemas que se dan en cada miembro, en cada país miembro precisamente de la OIT. Sus órganos, 3. Conferencia Internacional del Trabajo, Consejo de Administración y Oficina Internacional del Trabajo. ¿Qué es la Conferencia Internacional del Trabajo? Bueno, esta es la que establece las normas internacionales de trabajo y define las políticas generales de la organización. La conferencia con frecuencia es denominada Parlamento Internacional del Trabajo. Se reúne una vez al año, es un foro para discusión en cuestiones sociales y laborales fundamentales. Eric, por favor, anotame que la Conferencia Internacional del Trabajo se le denomina Parlamento Internacional del Trabajo. Los Estados miembros de la OIT se reúnen en la Conferencia Internacional del Trabajo, la cual tiene lugar cada año en Ginebra, Suiza, durante el mes
de junio. Cada Estado miembro está representado por una delegación integrada por 2 delegados gubernamentales, un delegado del empleador y un delegado trabajador, más sus consejeros técnicos respectivos. Los delegados de empleador y trabajador se designarán de acuerdo a las organizaciones nacionales más representativas de empleadores y de trabajadores. En Guatemala sabemos de que creo que es el 234, si no estoy mal, que dice que 4 sindicatos forman una federación, 4 federaciones forman una confederación, y estas confederaciones tienen el derecho a participar en organismos internacionales, inclusive tener afiliación con organismos de carácter internacional de trabajadores. Ellos son los que van a delegar por parte del trabajador. Por parte del sector empresarial, ustedes saben que en Guatemala tenemos cámaras y tenemos una coordinadora, el famoso CACIF, que es los que nombran sus representantes, y el Estado que va a nombrar sus 2 delegados. Adicionalmente, llegan consejeros técnicos cada uno de las partes, el tripartidismo, Estado, trabajador y patrón. Durante la reunión de la conferencia también hacen uso de la palabra los jefes de Estado o de gobierno. Precisamente, yo me recuerdo que en tiempo de pandemia, pues quien estaba presidente de Guatemala intervino precisamente en una conferencia internacional del trabajo. Las organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, asisten en calidad de observadores cuando interviene el jefe de Estado o hace uso de la palabra. Dentro de todas las funciones que puede tener la conferencia, me interesa esta. Está la de elaborar y adoptar normas internacionales de trabajo que revisten la forma de convenios y recomendaciones. Esta palabrita que voy a leer ahorita nos va a aclarar mucho el tema, un tema que yo pienso que nos confunde. Si ustedes ven la Constitución, el Código de Trabajo, las demás disposiciones, siempre hablamos convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala. Pero vean lo que dice este párrafo. Los convenios son tratados internacionales. Toda la palabra que nosotros deberíamos usar, por lo menos en relación a la OIT, son convenios, no tratados. Porque dice aquí, los convenios son tratados internacionales que una vez adoptados se someten a ratificación de los Estados miembros. La ratificación crea la obligación jurídica de aplicar las disposiciones del convenio que se trate. Por su parte, las recomendaciones, que es lo otro que emite la Conferencia Internacional del Trabajo, no están abiertas a ratificación y no son jurídicamente vinculantes. Sin embargo, les expliqué, la Corte de Constitucionalidad en muchas de sus sentencias utiliza recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Aunque no estén ratificadas, aunque no sean jurídicamente vinculantes, sirven para aclarar algún pasaje oscuro en materia laboral. Luego tenemos los 4 derechos fundamentales que abarcan precisamente en estas conferencias. Libertad sindical y asociación y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. La eliminación de todas formas de trabajo forzoso u obligatorio. La abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el empleo y ocupación. Por cierto, hay un proyecto ahorita internacional donde se quiere establecer que la edad mínima para trabajar sea de 16 años. Ya leí por ahí un documento a nivel internacional que eso es lo que están promoviendo, que ya se modifique de 15 a 16 años. Bueno, el consejo, aquí está cómo está integrado. El consejo de administración, Eric, anotame esto también. Ese es el segundo órgano de la Organización Internacional del Trabajo. Primero, la Conferencia Internacional del Trabajo. Segundo órgano es el Consejo de Administración. ¿Qué es el Consejo de Administración? Es el órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo. Por favor, Eric, anotas eso, ¿viste? ¿Cómo está integrado? 56 miembros titulares, 28 de gobierno, 14 empleadores y 14 trabajadores. Y luego, pues, habla ahí que los países industrializados ya tienen su espacio fijo, como lo es Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. Los demás gobiernos gubernamentales son elegidos por la conferencia cada 3 años. Ahora viene el tercer órgano de la OIT, que es la Oficina Internacional del Trabajo.
Eric, por favor, dice que es la Secretaría Permanente de Relación Internacional del Trabajo. Por favor, me haces esas anotaciones para efectos de examen. Ahora sí vamos a la Constitución. Licenciado, disculpe, solo podría regresar esa diapositiva solo para tomarle una captura de esa página de su PDF. Ahí está, excelente. Gracias, Lick, muy amable. Pero me lo vas anotando también, ¿va? No solo pantallita. Estoy anotando y subrayando ahí en el documento para que les quede a los dos. Pero ¿quién más nos puede apoyar? Vean, este tema es interesante porque yo le digo, todo el mundo habla que el derecho laboral es ideológico, que no sé qué, hablando de derechos del trabajador. Vean qué interesante. Vean qué interesante. Alguien que me lo lea despacio. Vamos a tratar de leerlo. ¿Okay? Rubén, léemelo despacio, con voz sonora. Oíme claro, lo que está hablando con buena el letra. preámbulo de la OIT. No que escuchamos nosotros un dirigente de los trabajadores. No, no, señor. Estamos hablando de la Organización Internacional del Trabajo. El preámbulo de su constitución. Por favor, Rubén. Gracias, licenciado. Constitución y finalidades de la OIT. Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, preámbulo. Considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y evasión para gran número de seres humanos, y el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales, y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas. Sigamos. Considerando que si cualquier nación no adoptara un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países. Las altas partes contratantes, movidas por sentimientos de justicia y de humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo y a los efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo, convienen en la siguiente Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Ese es ya estamos en la Constitución, ese solo es el preámbulo. Vamos a ver algunos artículos, por ejemplo, este ya lo vimos. ¿Cuáles son los órganos de la Organización Internacional del Trabajo? La Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. Ya vimos que la más importante es la Conferencia Internacional, que participa, es anualmente en el mes de junio en Ginebra, Suiza. Eventualmente, la primera sí se dio en Washington, donde se adoptaron 6 convenios internacionales, ¿sí? Pero las posteriores pues, ya está definido en su constitución dónde deben de ser, y es precisamente en Ginebra, Suiza. El Consejo de Administración, que vemos que ya tiene sus funciones específicas, que Jorge hizo favor, y la oficina también, que al final es una secretaría. Funciones y reuniones de delegados. ¿Quién nos ayuda ahí? ¿Quién nos ayuda? Seguimos con Rubén. Dale, Rubén. Muy bien. Reuniones, dice Sí. de reuniones y delegados. Sí. La Conferencia General de los Representantes de los Miembros celebrará reuniones cada vez que sea necesario y, por lo menos, una vez al año,
se compondrá de 4 representantes de cada uno de los miembros, 2 de los cuales serán delegados del gobierno y los otros 2 representarán respectivamente a los empleadores y a los trabajadores de cada uno de sus miembros. Designación de los representantes no gubernamentales. Los miembros se obligan a designar a los Dulce, delegados, disculpa tu micrófono, consejeros Dulce. técnicos no gubernamentales, de acuerdo con las organizaciones profesionales más Por segunda hora ya nos perdimos. Miremos esta, solo subrayado. Miremos nuevamente designación de los representantes no gubernamentales. Dice, los miembros se obligan a designar a los delegados y consejeros técnicos no gubernamentales de acuerdo con las organizaciones profesionales más representativas de empleadores o de trabajadores, según sea el caso, siempre que tales organizaciones existan en el país de que se trate. Cada delegado tendrá derecho a votar individualmente en todas las cuestiones sometidas a la conferencia. Composición. El Consejo de Administración, ¿cómo está integrado? 28 representantes. ¿Querías hablar? ¿Continúo? ¿Composición? Sí, dale, mientras yo creo que... El Consejo de Administración se compondrá de 56 personas, 28 representantes de los gobiernos, 14 representantes de los empleadores y 14 representantes de los trabajadores. Representantes de los... Continuamos. Representantes de los empleadores y de los trabajadores. Los representantes de los empleadores y de los trabajadores serán elegidos respectivamente por los delegados empleadores y los delegados trabajadores a la conferencia. El Consejo de Administración elegirá entre sus miembros un presidente y 2 vicepresidentes. Uno de estos 3 cargos deberá ser desempeñado por una persona que represente a un gobierno y los otros 2 por personas que representen respectivamente a los empleadores y a los trabajadores. Si alguien más puede continuar, perdón. ¿Quién más nos puede apoyar? Espérate, vamos a ver, ¿quién más nos apoya? Mariana. Artículo 8, director general. El director general de la Oficina Internacional del Trabajo será nombrado por el Consejo de Administración, del que recibirá... Carácter internacional. Ok, carácter internacional de las funciones. Las funciones del director general y del personal serán exclusivamente de carácter internacional. En el cumplimiento de sus funciones, el director general y el personal no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la organización. Se abstendrán de toda acción incompatible con su condición de funcionarios internacionales, responsables únicamente ante la organización. Imagínate, carácter internacional tiene y gozan de inmunidades, ¿ven? Gozan de inmunidades. Déjame ver aquí que yo subrayé lo más importante. Vamos a la mesa de conferencia, funcionamiento y comisiones. La conferencia elegirá un presidente y 3 vicepresidentes. De los 3 vicepresidentes, uno será delegado gubernamental, otro delegado de los empleadores y el otro delegado de los trabajadores. La conferencia reglamentará su propio funcionamiento y nombrará comisiones encargadas de informar sobre todas las cuestiones que su juicio deben estudiarse. Votación. Las decisiones de la conferencia se adoptarán por simple mayoría de votos emitidos por los delegados presentes, en todos aquellos casos en que no se regulara mayor número de votos por disposición expresa de esta Constitución, de cualquier convenio u otro instrumento que confiera facultades a la conferencia o de los acuerdos financieros y presupuestarios que se adopten en virtud del artículo 13. ¿Sigo con lo subrayado? Sí, solo subrayado, por favor. Ok. Convenios y recomendaciones. Decisiones de la conferencia.
Cuando la conferencia se pronuncie a favor de la adopción de proposiciones relativas a una cuestión del orden del día, tendrá que determinar si dichas proposiciones han de revestir la forma de convenio internacional o de una recomendación. Si la cuestión tratada o uno de sus aspectos no se presentara en este momento para la adopción de un convenio. Solo vean, en la conferencia se van a discutir convenios y recomendaciones, ¿eh? Pero vamos a ver por ahí, no sé si tenemos el artículo subrayado. ¿Qué pasa cuando no se obtienen los votos? Continuamos, por favor, Mariana. Modificaciones para adaptarse a las condiciones locales. 3. Al elaborar cualquier convenio o recomendación de aplicación general, la conferencia deberá tener en cuenta aquellos países donde el clima, el desarrollo incompleto de la organización industrial y otras circunstancias particulares hagan esencialmente diferentes las condiciones de trabajo, y deberá proporcionar las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con las condiciones peculiares de dichos países. Todo es importante. Vamos a los efectos. Efectos de los convenios y recomendaciones sobre disposiciones que establezcan condiciones más favorables. En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la conferencia o la ratificación de un convenio por cualquier miembro menoscabara cualquier ley y sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación. Bueno, vean, vamos con el 20. ¿Qué nos toca? El 21. Solo déjame ver, vamos a ver. Así, aquí estamos, este es el indubio pro operario, ¿va? El penúltimo párrafo del 19. Miremos el 20, qué interesante, porque aquí está el famoso convenio particular. ¿Qué es el convenio particular? Veamos qué dice el artículo 21. Proyectos de convenio no adoptados por la conferencia. Cualquier proyecto de convenio sometido a la conferencia que en la votación final no obtuviere una mayoría de 2/3 de los votos emitidos por los miembros presentes podrá ser objeto de un convenio particular entre los miembros de la organización que así lo deseen. Bueno, entonces aquí tenemos el famoso convenio particular, aquel que no alcanzó sus votos, pero los miembros presentes, si quieren tomarlo entre las partes, pues si así lo desean, se va a considerar, según la Constitución, como un convenio particular. Vamos con el 22. Artículo 22. Memorias anuales sobre los convenios ratificados. Cada uno de los miembros se obliga a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas que haya adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en la forma que indique el Consejo de Administración y deberán contener los datos que éste solicite. También esto es interesante porque si ustedes ven el Ministerio de Trabajo, obligadamente tiene que tener memorias, porque como Estado miembro, el Ministerio de Trabajo tiene que enviar cada año un informe de todas sus actividades a la Organización Internacional del Trabajo. Pero también hay dos convenios de la inspección en general y la inspección de Agricultura, donde también la inspección queda obligada a enviar cada año este informe a una dependencia, a la Oficina Internacional del Trabajo, que es la Secretaría Permanente, de enviar precisamente también ese informe, ¿no? Esa es una obligación que tenemos como Estado miembro de la OIT. Vamos a las reclamaciones. Después les voy a hacer yo dos ejemplos que tenemos de quejas. Veamos el 24, el 25 y el 26. Solo vamos a ver, Diana. Bueno, ayúdame con eso y después ponemos a alguien más. Ok. Reclamaciones respecto a la aplicación de un convenio.
Toda reclamación dirigida a la Oficina Internacional del Trabajo por una organización profesional de empleadores o de trabajadores en la que se alegue que cualquiera de los miembros no ha adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio dentro de su jurisdicción de un convenio en el que dicho miembro sea parte, podrá ser comunicada por el Consejo de Administración al gobierno contra el cual se presenta la reclamación y podrá invitarse a dicho gobierno a formular sobre la materia la declaración que considere conveniente. Artículo 25. Posibilidad de hacer pública la reclamación. Si en un plazo prudencial no se recibiere ninguna declaración del gobierno contra el cual se haya presentado la reclamación, o si la declaración recibida no se considere satisfactoria por el Consejo de Administración, este podrá hacer pública la reclamación y, en su caso, la respuesta recibida. Artículo 26. Queja respecto a la aplicación de un convenio. Cualquier miembro podrá presentar ante la Oficina Internacional del Trabajo una queja contra otro miembro que, a su parecer, no haya adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio de un convenio que ambos hayan ratificado en virtud de los artículos precedentes. Si el Consejo de Administración no considerare necesario comunicar la queja al gobierno contra el cual se haya presentado, o si, hecha la comunicación, no se recibiere dentro de un plazo prudencial una respuesta que satisfaga, el Consejo de Administración podrá nombrar una comisión de encuesta encargada de estudiar la cuestión planteada e informar al respecto. Bueno, les quiero contar, vean pues, los Estados miembros de la OIT pueden presentar quejas. Por ejemplo, Estados Unidos presentó una queja en contra de Guatemala por la muerte de dirigentes sindicales. Por supuesto, esa se sometió a estudio, Guatemala tuvo que presentar sus pruebas de descargo. Al final hubo una votación y Guatemala no fue sancionada. Pero aquí se permite la queja de miembros, o sea, de Estado a Estado. Claro, tienen que ser miembros de la OIT para hacer. También Estados Unidos se quejó en contra del gobierno de Costa Rica porque el gobierno de Costa Rica le estaba dando más como representación de la clase trabajadora a las entidades solidaristas. Y viene Estados Unidos y dijo, no señores, ustedes no representan a la clase trabajadora, para eso existen los sindicatos. Y fue Estados Unidos el que se quejó ante la OIT en contra de Costa Rica. Dos casos que los vamos a ver en su oportunidad durante la clase. Vamos a ver el 29, por favor. ¿Quién más me ayuda para que Mariana descanse? Karina. 29. Artículo 29. Medidas ulteriores respecto al informe de la Comisión de Encuesta. Primero, el director general de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará el informe de la Comisión de Encuesta al Consejo de Administración y a los gobiernos a los cuales concierna la queja y procederá a su publicación. 31. Artículo 31. Decisiones de la Corte de Justicia. La decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre cualquier reclamación o cuestión que se le haya sometido en virtud del artículo 29 será inapelable. Veamos hoy en este capítulo final el artículo 37. Solo déjame hacer un comentario. Vean ustedes, como toda norma, a veces es necesario interpretarla. Ya se dan cuenta que la Constitución de la OIT es un articulado. Los convenios son articulados. Pero resulta que necesitamos una interpretación porque tenemos duda, ya sea de un convenio o de la propia Constitución de la OIT. ¿Qué nos dice la ley al respecto? Quien está facultada para resolver, para interpretar la Constitución y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo es precisamente la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia no pertenece a la OIT, pero es una entidad que pertenece a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas. Ya nos dimos cuenta que la OIT es una agencia especializada que pertenece a la ONU.
La Corte Internacional de Justicia pertenece a la ONU, pero no son, entre ellas no existe relación, solo que la Constitución de la OIT estableció que en caso de interpretación está facultada únicamente la Corte Internacional de Justicia y ya vieron que sus fallos son inapelables. Por favor, Karina, leámoslo para que nos quede grabado. Punto de evaluación, por favor, Erika. Artículo 37. Interpretación de la Constitución y de los convenios. Todas las cuestiones o dificultades relativas a la interpretación de esta Constitución y de los convenios ulteriormente concluidos por los miembros en virtud de las disposiciones de esta Constitución serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia para su resolución. Ahí estamos. Vamos a ir a las conferencias regionales. Conferencias regionales. La Organización Internacional del Trabajo podrá convocar las conferencias regionales y establecer los organismos regionales que consideren convenientes para la consecución de los fines y objetivos de la organización. Bueno, veamos hoy, yo creo que esto está, bueno, sí me interesa. Dice que la conferencia, o sea, la Conferencia Internacional del Trabajo, que es el órgano primordial de la Organización Internacional del Trabajo, dice que tiene principios fundamentales. ¿Y cuáles son esos? Vean lo que dice. Señores, miembros de la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo no es una mercancía. La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de otros. La lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en pie de igualdad con representantes de gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático a fin de promover el bienestar común. La paz permanente solo puede basarse en la justicia social. Y afirma que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo, sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica e en igualdad de oportunidades. Esto es lo que dice la OIT. Y pues la conferencia al final también tiene ciertas obligaciones solemnes, ¿sí? Y para eso tiene programas que aquí están desarrollados, que eso pues no los vamos a leer. Por ejemplo, lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida. Por ejemplo, proteger la infancia y la maternidad. Garantizar igualdad de oportunidades educativas y profesionales. Todos estos son importantes, ¿sí? Y por aquí terminaríamos la parte de la Constitución. Ahora solo veamos esto, ¿sí? Y siempre hablando de los convenios. Fíjense que los convenios, de acuerdo al reglamento de la Constitución, o sea, existen. Si ustedes leen los convenios en las partes finales, le van a hablar de lo siguiente. Y dice así: según lo establece en el reglamento de la conferencia y los artículos finales de los convenios y las recomendaciones, los textos en idioma francés y inglés constituyen, Eric, esta es pregunta de examen, los textos auténticos en estos instrumentos. La versión en castellano se establece al mismo tiempo, pero no tiene carácter de texto auténtico. Vean qué interesante. Solo los de idioma francés y los de idioma inglés. Las obligaciones, por supuesto, al firmar nosotros este convenio, nos adquirimos obligaciones, por supuesto. Primero, de cumplir y que sea de aplicación general de estos convenios en nuestros países hasta estar debidamente ratificados. No solamente tienen que estar ratificados, tiene que existir el reglamento de aplicación, porque lo contrario no entra en vigencia los convenios. Si ustedes ven hace cuánto Guatemala había ratificado
el 175 sobre el trabajo parcial, y fue hasta que se hizo el reglamento hace unos 3 años que entró en vigencia. ¿Cuántos han luchado, por ejemplo, con el convenio 189 del trabajo de casa particular o trabajo doméstico? 2 sindicatos que han promovido y han luchado porque Guatemala ratifique, y hasta la fecha es un instrumento, un convenio que no ha ratificado. También, si ustedes ven, hace cuánto se había ratificado el 138 de la edad mínima, y hasta años después se hace el reglamento para la aplicación para que entre en vigencia. Ahora sí, esta es la parte final. Hay convenios, los convenios ratificados por Guatemala y que están en vigencia, se clasifican en 3. Fundamentales de gobernanza y técnico. ¿Cuáles son los fundamentales? El 29 sobre el trabajo forzoso, el 87 sobre la libertad sindical, el 98 sobre el medio de sindicación y negociación colectiva, el 100 sobre igualdad de remuneración, 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 112 sobre el convenio de discriminación en el empleo y la ocupación, el 138 sobre la edad mínima. Fíjense que ese convenio es de 1973 y con nosotros pues no tiene muchos años de estar en vigencia. El 182, que es precisamente el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. De gobernanza son 4. Los 2 que se refieren a la inspección, el primero es sobre la inspección de trabajo, que es el 81, el 122 sobre la política de empleo, el 129 sobre la inspección de trabajo en agricultura y el 144 sobre la consulta tripartita. Y están los últimos que son los técnicos, que es donde están todos. Aquí encontramos el 1, por ejemplo, que es sobre las horas de trabajo en la industria, el 11 sobre el derecho de asociación en la agricultura, el 13 que es sobre la pintura, el 14 que es sobre el desarrollo del descanso semanal en la industria, 16 sobre el convenio de examen médico, el 19 sobre la igualdad del trato. Me lo anotas ahí porque también aquí voy a hacer una pregunta. Y ahí pues ya se lo dejo yo para que usted lo lea, ¿sí? Entonces, me interesa también, Eric, no sé si anotaste que hablamos del convenio particular, aquellos convenios que no se obtiene la mayoría en una conferencia internacional del trabajo, que no logran adoptarlo como convenio internacional, pero la Constitución dice que se constituye en un convenio particular. Eso lo vamos a ver. Ya tomé nota de eso, Oliver. Bueno, ahí está. Bueno, yo quiero tomar unos minutos, que se nos fue el tiempo, en esto. Como vi que los resultados no fueron los esperados ni por usted ni por su servidor, porque pues, yo esperaba honestamente que me sacaran buenas notas y me quedaron en deuda. Tal vez porque había muchos cuidando. Tal vez si solo yo digo que sí, tal vez obtenemos una buena nota. Digo yo, pero bueno. No, yo sé que el pasar de la parte virtual a la parte presencial es complicado. Ustedes venían acostumbrados a un sistema, se modificó y bueno, ahí estamos. Pero necesitamos encauzarnos para una buena nota para el segundo parcial. Entonces tengo 2 cosas que decirle. Una, que sí necesito la asistencia. Hoy mismo, imagínense que los que pasan asistencia tienen que verificar, tenemos 140 conectados y en esta sesión hay 100 que no se conectaron. No entiendo por qué yo como estudiante, si el profesor es tan atinado y me está diciendo que con asistencia tengo 5 puntos de zona, yo lo debería de hacer, ¿va? Porque mi idea es que usted aprenda, no es un regalo, es para que usted aprenda. Sin embargo, tenemos siempre la dificultad. Fíjense, pues, no podemos decir que es porque trabajo, porque hoy estamos en forma virtual y miren qué pocos hay conectados. Entonces, y yo no es que esté regalando 5 puntos, no, porque ya se dieron cuenta que en la clase cómo preguntamos, cómo participamos, no es más si nos va el tiempo. Si se dan, yo siempre voy a terminar como a las 1:15 por el transporte, terminamos terminando a las 1:30. Con respeto, yo, pues, por favor, no tengan ninguna pena si usted se tiene que ir, porque cuando estamos en presencial, porque yo sé que a veces no hay transporte. Pero esos 5 puntos de zona no son de asistencia, esa vivencia que tenemos, esa participación, lo que aprendemos, lo que usted pregunta, lo que usted aporta,
lo que nos dice la Inshala, lo que les dice su servidor. Bueno, todos hemos aprendido, nosotros hemos aprendido de ustedes. Esos 5 puntos entonces no es un regalo, es un trabajo de estar ahí sacrificándonos en el tiempo para aprender juntos. No quiero que falten porque sí vamos a calificar. Si usted tiene 5 faltas, pues no va a tener ponderación en ese sentido. Si usted tiene 4 faltas, pues únicamente va a tener derecho a 1 punto y así sucesivamente. Entonces yo quiero, por favor, que ustedes se apoyen ustedes mismos y nos apoyen a nosotros. ¿Oye? No es ningún regalo, no es que le pueda poner a todos 5, no. Hay que estar, participar. Y miren, es una clase que participa muy activamente. ¿Sí? Bueno. Pero como vi que tenemos un poquito de problemas en cuanto a la nota, entonces tomé una decisión. Necesito en esta clase no menos de 35 alumnos que colaboren en lo siguiente. Sé que muchos de ustedes por colaborar muchas veces sacan resúmenes para sus compañeros, hacen resúmenes y los felicito. Pero ahora quiero que apoyen al estudiante, también a la cátedra y a ustedes mismos. ¿De qué manera? Vean, ya se dieron cuenta cómo yo examino. Por ejemplo, yo había escrito aquí una pregunta, ¿verdad? No es necesario que la no. Por ejemplo, ¿qué entidad tiene a su cargo la interpretación de la Constitución y convenios de la Organización Internacional del Trabajo? Esa es la manera que yo pregunto. Y le pongo, es selectivo y le pongo 3 respuestas. Corte Internacional de Justicia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Claro, usted por supuesto me va a contestar que es la Corte Internacional de Justicia. Entonces yo quisiera que usted me apoyara y que 35 alumnos, que quiero que ahí levanten la mano y se apunten, o miramos de qué manera nos queda grabada, ustedes van a comprometer a hacer cuestionarios del material que vamos a ver a partir del día de hoy. ¿Sí? Yo les digo dónde paramos para el parcial y vamos a hacer resúmenes, no resúmenes, vamos a hacer preguntas y respuestas tal como yo se las estoy indicando. ¿Sí? Pero necesito no menos de 35 para llevar a cabo esto. Las voy a tomar en cuenta para efectos de evaluación. No es un trabajo que vamos a hacer simplemente. Yo quiero que un día antes, muchas gracias, que un día antes del examen podemos hacer un repaso con Diciodala y tener esta lluvia de preguntas que voy a tomar en consideración para el examen, el segundo parcial y el final.